Comenzamos con datos y estadísticas Pro Gol revancha de fin de semana por tu canal Pro Gol Pro 7. Bueno, aquí está la mascarilla Pro Gol Pro 7, los 6 fijos y 8 dobles de la semana pasada. Y a un lado están los resultados. Tuvimos 7 buenas y 7 malas, nos quedamos a la mitad. Vamos con los resultados de los ganadores. Aquí se muestra el total de premios como el total de ganadores. Parece que no se llevó la bolsa acumulada esta semana. Vamos a comentar. Primer partido, San Luis contra Santos. Ya para la fiesta grande, señores. Ya vamos a comentar con los equipos que pasarán a la siguiente ronda. Comentamos. San Luis en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Santos de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. San Luis de local, 3 victorias, 2 derrotas. Santos de visita, un empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para San Luis. 2 veces han empatado y 3 victorias para Santos. Su último juego fue el 18 de febrero de 2023. Ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro, voy con un local visita. Pumas contra Chivas. Pumas en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Chivas en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Pumas de local lleva 4 victorias y una sola derrota. Chivas de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 0 victorias para Pumas, un empate para ambos equipos y 4 victorias para Guadalajara. Su último juego fue el 18 de febrero de 2023, en la cual Chivas le ganó al Pumas 2-1. Para este encuentro voy con un local visita. Tigres contra América. Tigres en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. América en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Tigres de local lleva 3 victorias, 2 empates. América de visita 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para el Tigre. Ninguna vez han empatado y 4 victorias para el América. Su último juego fue el 11 de marzo de 2023, en la cual América le ganó al Tigre 2-0. Para este encuentro voy con el empate. Rayo Vallecano contra Girona de la Liga Española. Rayo Vallecano en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. Girona en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Rayo Vallecano de local, 1 victoria, 3 empates y una sola derrota. Girona de visita lleva 5 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 2 victorias para Rayo Vallecano, 2 veces han empatado y 1 victoria para Girona. Su último juego fue el 18 de marzo de 2023. Ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro me voy con la visita. Sevilla contra Betis. Sevilla en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 3 empates y una sola derrota. Betis en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Sevilla de local lleva 1 victoria, 3 empates y una sola derrota. Betis de visita lleva 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Sevilla, 2 veces han empatado y 1 victoria para Betis. Su último juego fue el 2 de agosto de 2023, en la cual Sevilla le ganó a Betis 1-0. Para este encuentro voy con un local visita. Augsburgo contra Hoffenheim de la Liga Alemana. Augsburgo
en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Hoffenheim, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Augsburgo, de local, lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Hoffenheim, de visita, lleva 4 victorias y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Augsburgo, 0 empates para los equipos y 3 victorias para el Hoffenheim. Su último juego fue el 17 de febrero de 2023, en la cual Augsburgo le ganó a Hoffenheim 1-0. Para este encuentro voy con un local visita. Werder Bremen contra el Frankfurt. Bremen en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Frankfurt en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Bremen de local lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Frankfurt de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido una victoria para Bremen, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Frankfurt. Su último juego fue el 18 de febrero de 2023, en la cual Frankfurt le ganó a Bremen 2-0. Local fijo para este partido. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Lazio contra Roma. Lazio en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Roma en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Lazio de local lleva 3 victorias, 2 empates. Roma de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Lazio, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para Roma. Su último juego fue el 19 de marzo de 2023, en la cual Lazio le ganó a Roma 1-0. Para este encuentro voy con un local visita. Metz contra Nantes de la Liga de Francia. Metz en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Nantes en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Metz de local lleva 3 victorias, 2 empates. Nantes de visita lleva 2 victorias, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Metz, 3 veces han empatado y una victoria para Nantes. Su último juego fue el 27 de febrero de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Empate para este partido. Lens contra Marsella. Lens en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 4 empates. Marsella en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Lens de local lleva 3 victorias, 2 empates. Marsella de visita lleva 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Lens, un empate para ambos equipos y una victoria para Marsella. Su último juego fue el 6 de mayo de 2023, en la cual Lens le ganó a Marsella 2-1. Local fijo para este partido. Walwijk contra Águila de la Liga de Holanda. Walwijk en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Águila en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. Walwijk de local lleva 2 victorias, 3 derrotas. Águila de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para Walwijk, 2 veces han empatado y una victoria para Águila.
Tu último juego fue el 19 de abril de 2023, en la cual Águila le ganó a Walby 3-2. Local fijo para este partido: Estrela contra Moreirense de la Liga de Portugal. Estrela en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Moreirense de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Estrela de local lleva 2 victorias, 3 derrotas. Moreirense de visita lleva 3 victorias, 2 derrotas. En los últimos 3 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Estrela, un empate para ambos equipos y 2 victorias para Moreirense. Su último juego fue el 6 de mayo de 2023, en la cual Moreirense le ganó a Estrela 4-2. Para este encuentro voy con un local visita. Bragantino contra Botafogo de la Liga de Brasil. Bragantino en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Botafogo de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. Bragantino de local lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Botafogo de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 1 victoria para Bragantino, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para Botafogo. Su último juego fue el 15 de julio de 2023, en la cual Botafogo le ganó a Bragantino 2-0. Local empate para este partido: Gent contra Anderlecht de la Liga de Bélgica. Gent en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Anderlecht de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Gent de local lleva 4 victorias y un solo empate. Anderlecht de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 3 victorias para Gent, 2 veces han empatado y 0 victorias para Anderlecht. Su último juego fue el 5 de marzo de 2023, en la cual Gent le ganó a Anderlecht 1-0. Local empate para este partido. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol.